estamos de vuelta, como les habíamos anunciado, para arrancar con el primero de los debates sectoriales que va a ocupar la programación especial de precampaña electoral de las elecciones municipales de 2019. También hay elecciones europeas, a nosotros evidentemente nos interesa también este aspecto de los próximos comicios, pero mucho más el ámbito local, el ámbito municipal. Les habíamos anunciado que en este segundo tramo de este espacio de Objetivo 26M nos íbamos a ocupar de debatir sobre asuntos que tienen relación con el urbanismo y con la vivienda en la ciudad de Córdoba. Y eso es lo que vamos a hacer con nuestros siguientes invitados, a los que les voy a presentar a continuación. La primera de ellas es Lourdes Martínez, es presidenta de la Asociación de Vecinos La Medina. Muy buenas noches, Lourdes. Buenas noches. Muchas gracias por aceptar la invitación de Onda Mezquita Televisión. Y por demostrar también, por cierto, ese compromiso al hacerlo, el interés por debatir sobre temas que preocupan a los ciudadanos. ¿Estamos ya, Lourdes, en mentalidad preelectoral o crees que todavía no? Nosotros creemos que no hemos dejado de estarlo en ningún momento. Se mueve siempre igual. No hemos dejado de estar. Se van enganchando las campañas electorales. Llevamos 4 años de precampaña, ¿no? Totalmente. Decíamos la señora Martínez y el resto de invitados justo antes de entrar en antena. A mi derecha tengo también al señor Juan José Lozano, es representante, viene en calidad de representante de los ingenieros técnicos industriales y los ingenieros de grado, como responsable que es de la asociación del colegio profesional. Gracias por estar con nosotros, señor Lozano, muy buenas noches también. Gracias a vosotros. ¿Coincide con la señora Martínez en que no hemos dejado de estar en campaña? Por mi profesión, que al fin y al cabo es vinculante con el pulso político de la ciudad, desde hace 4 años sigo luchando por lo que viene en los próximos 4 años, o sea que es un pan nuestro de cada día. Nos decía, por cierto, es inevitable. Desde luego que sí. Nos decía, por cierto, también nos hablaba de la preocupación en relación con los jóvenes, los que ejercen probablemente por primera vez su derecho a elecciones, porque le parece que está muy desdibujado el panorama político en el país en general, además, ¿no? Verdaderamente la situación, yo siempre digo que nunca ha tenido más importancia un voto de un elector que el que a lo largo de todos estos años de democracia ha tenido. Siempre ha sido vinculante, siempre ha sido importante, pero quizás ya te hablo como padre de familia, que sepamos de alguna forma desvincular las ideologías políticas, sociales, religiosas, de cualquier tipo, y seamos un poquito más egoístas y pensemos en nuestro día a día y al llegar al final del mes. Quizás ese rol que tenemos todos de la política, que me parece perfecto, discutible, ¿no? Pero sin embargo seamos egoístas como padres de familia, todos en su ámbito, ¿no?, social, del día a día. Interesante reflexión, desde luego, que además encardina perfectamente con nuestra misión, con nuestro objetivo en esta programación especial de Onda Mezquita Televisión, que no es otro que el de ofrecer a los ciudadanos la información de servicio público para que ejerzan su derecho al voto. Eso ya lo hemos contado en el tramo anterior del programa, pues con toda la responsabilidad, con todo el criterio. El tercero de nuestros invitados, al que también agradecemos que haya aceptado nuestra invitación para acompañarnos, es el señor Juan Eusebio Benito, es el decano del Colegio de Arquitectos de Córdoba. Señor Benito, gracias por estar con nosotros. Yo también le agradezco mucho a ustedes que me hayan invitado. Muy buenas noches. Insisto, gracias por compartir estos minutos para hablar de lo que tiene que ver en general con el urbanismo, aunque vamos a tener la oportunidad de aterrizar sobre asuntos concretos. Decía el señor Benito en la reunión previa que hemos tenido para explicar la dinámica, ¿verdad?, de este debate, que hubiera estado bien que lo hubiésemos grabado en la reunión previa, porque ha surgido ahí una relación de temas de forma espontánea y muy natural, ¿verdad? Es cierto, es cierto. Bueno, tenemos la oportunidad de hacerlo ahora también. Lo que pasa es que el tema, por lo que he visto, que era bastante extenso, y entonces, pues, si tengo ahora que hacer algún comentario, me gustaría que fuera a través dirigido desde la presidencia. Me lo digo porque la verdad es que de todo lo que se contempla en la convocatoria esta, hay muchos asuntos.
Bueno, creemos que tenemos la solución para eso, para centrar mucho el debate, aterrizarlo, hacerlo muy concreto, porque van a escuchar ustedes también, dentro de un ratito, a los propios ciudadanos cordobeses a los que hemos ido a preguntarles sobre los problemas vinculados con el urbanismo y con la vivienda que realmente le preocupan de la ciudad. Pero si les parece, a ustedes tres, que son los auténticos protagonistas en este tramo del espacio, lo que vamos a hacer es señalar, subrayar algunos de esas problemáticas que tienen que ver con este ámbito, con este sector. De eso se va a encargar mi compañera Fátima Ramírez. El urbanismo y la vivienda, como les hemos comentado, van a ser nuestros temas de debate de hoy, que más que un debate, ya le digo yo, que va a ser una tertulia. Pero además tenemos otros asuntos que abordar, que a buen seguro conoce, como por ejemplo la falta de suelo logístico e industrial en la ciudad de Córdoba, porque tenemos polígonos industriales, sí, pero no tenemos metros suficientes para albergar a grandes empresas de facturación. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? Pues en unos minutos nos van a responder nuestros invitados. Otro tema a tratar van a ser las licencias urbanísticas. ¿Se conceden en un plazo razonable o su tramitación es eterna? Más asuntos sobre los que debatir esta noche será, por ejemplo, la falta de dotación de servicios de las parcelaciones o la segunda fase del Palacio de Congresos. Sobre todo esto vamos a hablar en unos minutos, así que yo creo, Óscar, que la noche va a estar entretenida. Ya están apuntados, por tanto, algunos de los temas que nos preocupan en nuestra condición de ciudadanos y vinculados también no solo con el urbanismo y no solo con la vivienda, sino también con el desarrollo económico de la ciudad. Si les parece, arrancamos por ese de la falta de suelo industrial, de la falta de suelo en los polígonos para acoger a grandes empresas y probablemente es el eterno debate en las grandes ciudades, en las ciudades que aspiran a crecer, también en el sentido económico, en el sentido industrial. ¿Lo perciben ustedes como algún problema? Bueno, yo respecto a la cantidad de suelo disponible para un momento determinado, creo que los planes se hacen con una programación dividida en cuatrienios donde se prevé el crecimiento que va a haber. Pero lo que no puede tener una ciudad es en una perspectiva de futuro de que van a llegar grandes inversores, es tener una cantidad de suelo que generalmente, porque las ciudades deben de crecer en manchas de aceite, ese suelo hay que prepararlo. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo creo que el problema radica más en la dificultad que hay en tramitar y la lentitud que tiene el urbanismo en que se tramiten y se aprueben los suelos. Es decir, que si aquí llega a Córdoba o a una ciudad un inversor con una necesidad de suelo X, el ayuntamiento, después de estudiarlo, prepare ese suelo y que tuviera un periodo de tiempo que fuera racionalmente suficiente como para que lo pueda soportar el inversor y que se realicen los proyectos necesarios. Ahora, pensar que una ciudad va a tener dispuesta para que llegue BMW a fabricar coches que le deje 200.000 metros cuadrados, ¿dónde? ¿Cómo se ordena? Claro. ¿Cómo está conectado con la ciudad? Por eso, lo que es fundamental, y eso desde el urbanismo, es que la Junta de Andalucía y después los ayuntamientos sí tendrían que estar más en contacto para resolver este tema del espacio de tiempo. Yo, como sí he dedicado buena parte de mi vida profesional al urbanismo, el problema es que aburre a cualquiera porque es que verlo culminado es muy difícil, es decir, que lo inicias bien y ha pasado en todas las ciudades donde la he ordenado, ¿no? Donde he intervenido. Entonces, ¿qué ocurre? Que en la legislación de Andalucía vigente, que es la LOUA, pues ahora se estaba revisando, se aprobó una revisión y después había propuestas dos, que era la LUSA en el 17, la LUSA es la Ley de Ordenación Sostenible de Andalucía, se hizo un borrador en el año 17 que se cambió, hicimos alegaciones, el Colegio de Arquitectos la hizo y después se presentó otra en el año 18. Pero en medio salieron unas medidas, que se llamaban 10 medidas para la agilización del planeamiento, que lo que intentaba precisamente era paliar este problema, así que estas aprobaciones que se necesitaban a corto plazo se agilizaran. Claro, o sea, es por tanto un problema de previsión, pero también de lentitud de la administración. Claro, claro. Si esto lo traspolamos, lo poco que nosotros, el especialista es Juan, ¿no? Me dirijo a otro sector dentro aunque está implicado dentro del urbanismo, pero sí le puedo trasladar que dentro del urbanismo lo traspolamos a las pequeñas poblaciones que tenemos en la provincia y le puedo garantizar que ese tema lo tienen resuelto muy fácil.
¿Usted sabe la primera pregunta que te hace el alcalde de la pedanía? ¿Cuántos puestos de trabajo vas a crear? Claro, claro. Automáticamente le puedo garantizar que el terreno aparece, de una forma u otra, dentro del ámbito legal. Eso aquí en Córdoba todavía no ha sido capaz de asimilarlo a nadie. Y vuelvo a decir, dentro del ámbito legal. Nunca nos podemos mover fuera, yo como técnico muchísimo menos, de ese aspecto. ¿Por qué allí sí y aquí no? Voluntad política. Claro, pero como decía el señor Benito, es difícil también hacer una previsión a largo plazo que coincida, ¿no? No sé qué opinan. Pero si no creamos ese suelo y se lo ofrecemos a los posibles inversores y no lo tenemos, aún previéndolo, el que venga se encuentra con el problema. Si ya lo tenemos adelantado y tenemos ese planteamiento y ese planeamiento de la ciudad, no cabe duda que le vamos a facilitar a ese inversor esa inversión que va a redundar en la ciudad, en todos sus ámbitos. Lourdes. Previsión, la palabra es previsión. Previsión, y la previsión trae trabajo, y al traer trabajo quita paro. El tener que quitar paro evita que la gente se tenga que ir a otro sitio. Entonces el ayuntamiento, urbanismo, a las administraciones no dan facilidades. Entonces buscan sitios que sean mucho más cómodos. Y dicen, pues si aquí en esta ciudad me dan a mí, en 2 meses me dan una palabra, en el sentido de decir, sí, te lo vamos a dar en 2 meses, toda la documentación para que tú puedas moverte. Pues lógicamente la gente se va. Aquí es que estamos apáticos totales, es que aquí no hay una voluntad absoluta para ayudar a levantar la ciudad. Es que no se le ve ningún tema. Y ese problema que es transversal, lo va a ser en este debate seguro dedicado al urbanismo y la vivienda, pero yo creo que el problema de la inagilidad burocrática administrativa va a ser transversal a todos los debates que tengamos en esta campaña electoral. ¿Es un problema, como dice la señora Martínez, de voluntad política, piensan ustedes, o es de la propia estructura administrativa que es gigantesca, que es pesada de movimiento? Pero es que está en manos de los políticos poder evitarlo. Es decir, que a mí lo que no me cabe como excusa, es decir, es que el aparato administrativo y la legislación vigente, mire usted, las legislaciones se cambian y lo que no podemos estar es pendiente desde que se comienza un plan general hasta que se apruebe. Normalmente han pasado, no creo que se apruebe, el otro día hablaba con un compañero, creo que iba ya por 3 o por 4 años. ¿Qué pasa? Cuando vas a aprobar el plan, lo que es que ya está obsoleto claro. Lo que has hecho. Por eso las innovaciones, pero es que yo creo que la torpeza en la ley, y además que se puede cambiar, si es que esto no es tan difícil. Ahora se puede innovar, es decir, modificar las modificaciones puntuales del planeamiento mediante innovaciones. Pero mire usted, una innovación lo que no puede durar es 1 año y medio, 2 años. Es que eso tiene que ser algo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay una cantidad de informes sectoriales en los cuales pero eso es como si te abandonan a un niño en medio del campo. Pide usted informes sectoriales de confederación hidrográfica, de arqueología, de influencia aérea, de Endesa, de agua potable. Entonces, ¿qué pasa? Que es tan complejo que en estas 10 medidas que yo he mencionado antes nombraban una comisión que era la Comisión de Urbanismo Provincial, en la cual, transcurrido unos meses, hablaba de periodo de 2 meses, pero bueno, entonces, transcurrido ese periodo, lo contestaba la propia comisión, es decir, que si usted arqueología no me ha contestado, o usted confederación hidrográfica, la propia administración se hace cargo, porque es que otro de los temas es el desamparo que tiene el usuario, el que es el ciudadano de a pie, es decir, la administración está por encima de todo, nada más que te pide, pero mire usted, ¿por qué no me lo pueden dar? Entonces, por ejemplo, en Madrid leí el otro día que la Comunidad de Madrid tiene en su ordenanza, digamos, redactado que las licencias se tienen que conceder en 3 meses. Vamos, licencias, llámese una innovación de un plan general, 3 meses. Y que, si no, por silencio positivo, la tienes otorgada. A ver, esto es una verdad media, porque el silencio positivo es de alta peligrosidad. Pero, claro, todo genera superversión dentro del sistema. Efectivamente. Bueno, entonces lo quiero decir que posibilidades de hacerlo, pues claro que sí. Lo que yo creo que yo no conozco a nadie, a ningún alcalde que hayan metido en la cárcel porque haya llegado un señor que quiera invertir para construir
100.000 metros cuadrados industriales, creando puestos de trabajo, y le haya dicho, mire usted, pero si yo esto no lo tengo resuelto en 4 meses, yo me marcho, y me marcho pues a Bilbao o me voy a Sevilla. Yo no, y si la ha hecho, porque yo sé de algunos sitios donde se han hecho, vamos, pueblos de aquí próximos de la provincia de Jaén, bueno, pues mire usted, pues para adelante. Hombre, al final culminando con la legalidad vigente, evidentemente, ¿no? Yo estoy diciendo que vayan... Evidentemente, sí, pero da pena, por decirlo de alguna manera y en un lenguaje que nos entiendan todos los espectadores, que finalmente se tenga que llegar a esa posición de fuerza, a esa casi extorsión, con todas las comillas, por supuesto, por parte de un empresario que viene a invertir y a crear puestos de trabajo, ¿no? ¿No? La unificación de los criterios es fundamental dentro de la administración. Eso ya es más porque eso es lo que te machaca, y ya hablo desde el ámbito particular mío, como técnico que soy, igual que te ha pasado a ti, Juan. Me presentaron cualquier expediente y dependiendo de qué técnico le toque, tiene un criterio otro. Obviamente, nosotros, la normativa está ahí, los reglamentos están ahí, pero no cabe duda que lo único que pueden interpretar desde el punto de vista legal, porque así tienen sus atribuciones, son los técnicos de la agencia o de cualquier ente legal. ¿Qué es lo que pasa? Hacer un proyecto sin saber a qué técnico te toca, saber qué criterio te va a aplicar en un determinado punto de reglamento, pues la verdad que te queda, y después de 30 años de oficio, como yo digo, pues muchas veces dices, oye, soy un novato, estoy empezando de cero, y algunas veces es muy complicado, ¿no? Complicado. Y les vuelvo a decir, el problema es que en la administración no hay jefes. Han sacado toda su carrera, la inmensa mayoría, tienen su criterio, porque así al amparo de la ley los protege, y mi criterio está por encima de cualquier otro. Entonces, al no haber un jefe en el cual unifique esos criterios, corrígeme si es así, Juan, ¿no? Quizás a lo mejor me puedo equivocar, pero me gustaría que me corrigiera, ¿no? Él también es profesional libre, aun cuando ahora mismo representemos a dos estamentos, eso, y muchas veces eso se traspola en una inseguridad total y absoluta, desde el punto de vista técnico, que nosotros somos unos meros intermediarios entre nuestros promotores y la administración. Ese es uno de los puntos que quizás, de alguna forma, tenían que sentarse y decir, oye, esto está ahí, está candente, vamos a ponerle orden, vamos a ponernos de acuerdo entre todos, y vamos a darle margen legal, que no queremos salir siempre del ámbito legal. Evidentemente, eso está fuera de toda duda, señor Lozano. Claro. Le queremos escuchar también a usted con la voz de los vecinos, señora Martínez, pero le voy a pedir permiso para introducir una nueva voz en este debate. Es la del secretario general de la Patronal de la Construcción, que entendemos que también tiene mucho que decir sobre este asunto en concreto del que estamos hablando, y como decía, va a ser transversal, yo creo que a todos los debates, que es el de la falta de agilidad de la administración pública, los temas relacionados con el urbanismo y con la vivienda. De ese y de otros muchos asuntos ha hablado con el señor Francisco Carmona, el secretario general de Construcor, Fátima Ramírez. Continuamos hablando de los problemas del urbanismo y la vivienda en la ciudad de Córdoba, pero creemos que a nuestro debate de hoy le falta una voz muy importante, la de la Asociación de Empresas de la Construcción y las Infraestructuras de Córdoba, Construcor, una asociación empresarial que tiene más de 40 años de historia y que por tanto conoce muy bien cómo es el urbanismo de nuestra ciudad. Hemos estado con su secretario general, Francisco Carmona. En realidad yo creo que todos los problemas que tenemos en el momento, no en el momento actual, sino que venimos arrastrando ya en estos últimos años, pues tienen que ver con una manifiesta falta de eficiencia del sector público, ¿no? Por citarte ejemplos, unas inversiones que se presupuestan que nunca terminan de ejecutarse, los retrasos desproporcionados que están sufriendo las empresas en lo que es la obtención de las autorizaciones administrativas para ejecutar sus proyectos, unas prácticas que entendemos que no son las deseables en el ámbito de la contratación pública, que además incluso se han corregido con la transposición de una directiva europea, pero que venimos observando que no ha servido prácticamente para nada. Nuestra actividad, si la enfocamos al aspecto de la edificación residencial, pues tiene un componente importante de financiación ajena para poder ejecutar las obras, ¿no? Todos estos retrasos al final representan costes financieros que tú al final tienes que trasladar y que repercutir
al que compra la vivienda, ¿no? Pero bueno, siendo estos ya unos costes simplemente a título de mero ejemplo, también tienes unos costes de oportunidad. Hoy día el mercado está muy cambiante, como está en otros ámbitos de la actividad económica, y esto tiene su coste de oportunidad, en el sentido de que tú a lo mejor has concebido o diseñado una determinada tipología de edificación, y con el paso del tiempo, si a eso le añades que tienes un promedio de duración hasta su ejecución final y entrega a quien lo ha adquirido, pues de promedio de unos 18 meses, si a eso le unes pues otro tanto en la tramitación, estamos hablando de casi 3 años. El problema con carácter general está en todo. El problema con carácter general está en todo. ¿Por qué? Porque también hemos visto inversores que se han acercado a la ciudad, que han intentado materializar proyectos que tienen que ver precisamente con la logística, por ejemplo, y que se han marchado. Se han marchado sencillamente porque no entraba en su esquema tener que realizar una inversión a resultas de no se sabe cuándo obtener una autorización para poder materializarla, o bien porque el suelo industrial estaba concebido para un determinado tipo de tamaño de industria, y no contaba con una superficie lo suficientemente amplia como para poder satisfacer sus necesidades. ¿Cómo hemos arrancado el año? No es significativo. Hay que pensar que estamos en el año en que estamos. Estamos en un año de elecciones. Entonces, yo hablo de la experiencia de una organización como la nuestra de más de 40 años. Entonces, todos sabemos que cuando toca año electoral, pues hay una aceleración de los procesos de contratación pública para la ejecución de inversiones, ¿no? Digamos que es un poco el escaparate. Es el enfermo que ha salido de la UBI, que ha pasado por la sala de observación y que ahora mismo está, está recuperándose o en fase de rehabilitación en planta. Digamos que esa puede ser la situación actual en la que se encuentra el sector, en el bien entendido de que sigue existiendo un riesgo latente de que ese enfermo puede sufrir a lo largo de su proceso definitivo para que le den el alta algún contratiempo y tenga que volver o a la sala de observación o volver a la UCI. No sé qué les ha parecido a nuestros invitados, pero a mí me parece personalmente que es muy acertada la metáfora que ha empleado el señor Carmona del enfermo que ha salido de ese proceso que está saliendo. Antes de abordarla, les voy a plantear otra, porque vuelve a salir y conecta perfectamente con el tema del que antes hablábamos, la metáfora del muro infranqueable, ya que hablamos de urbanismo, que es el tiempo cuando entra un proceso en la administración pública y que los vecinos también perciben, ¿no? Los vecinos, lógicamente, nosotros no hacemos grandes empresas, nosotros a nivel pequeñito, ¿no? A la hora, por ejemplo, de hacer una reforma en nuestras casas. Vamos a hablar en plan chiquitito, ¿no? Que somos los vecinos. Lógicamente necesitas unos permisos, entra dentro de la ley y tal, pero lo que no se puede hacer es que tú quieras pintar una fachada bajita, hablamos de una planta baja, un perito, un arquitecto, porque según qué cosa, uy, cuidado con tocar el casco histórico que te mandan al arqueólogo, brochitas, como encuentren algo, brochitas, y resulta que para poder arreglar una casa, por hacer algo, se hace eterno, los permisos son eternos. Nosotros no somos técnicos, no somos ingenieros, simplemente somos ciudadanos de a pie, que queremos arreglar nuestras cosas, no nos pongan tanto impedimentos y no nos impidan con tantos tecnicismos y que se alarga y se alarga meses y meses, porque por ejemplo en donde yo vivo, hay una señora que lleva 3 años intentando pintar su casa, la fachada de su casa. ¿Y por qué no la ha pintado? Pues porque hay un marquito que tiene que venir el arqueólogo a ver hasta qué punto se puede tocar, porque cultura tiene que venir, porque el perito, porque el arquitecto, porque el proyecto, y lleva 3 años sin pintar su casa, en pleno corazón de la judería. Que cuando pasa el turista y dice, madre mía, no es abandono del vecino, es abandono de las administraciones, la lentitud de las administraciones, que nos aburren. ¿Qué ocurre? Que muchas veces ya los vecinos dicen, sí, yo no pido permiso, pum, 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 pinto y águilas al río. Pero se la juegan, en cierto sentido. Se la juegan, ¿no? Pero es que tú no puedes permitir tener una casa que se te cae la pared meses y meses y meses.
meses esperando. Yo quisiera decir, Lourdes, perdona, Oscar. Y que sabemos que a lo mejor políticamente no es correcto, pero Correcto. un poco tampoco vamos a poner como punto de lanza a la administración, porque a la administración es un ente, no se le pone nombre y caras. Después de los años que llevo de oficio, igual que tú y yo, Juan, hoy somos conscientes verdaderamente que al margen de la propia tramitación que existe legal, que tiene sus pautas y su eso, yo me pongo donde están los compañeros, porque al fin y al cabo son compañeros, son ya más que amigos después de tantos años. Y a mí se me caería el mundo que el día 1 de enero miro para atrás en la estantería y tengo 700, 800 expedientes esperando a ser informado, más lo que este año me toque. Hay 7 técnicos para toda Córdoba, incluyendo licencias de obras, actividades y aperturas, cuando hace unos años prácticamente era casi el doble, casi, me inclino a decir, casi el triple. Hemos tenido unos años de crisis tan fundamental, con lo cual se han reducido los recursos. Pero hoy por hoy la ciudad necesita otro tipo de respuesta y no hay voluntad política de crear esos puestos de trabajo, ¿no? Porque no sé cuál es el motivo, cuál es el impedimento legal, el cual generan. Es más, yo hace ya un año, incluso también, o 2 años, que me entrevistaron, igual que a ti, que hemos propuesto, hay ayuntamientos de otras ciudades de España, incluida Madrid, que lo que han hecho es contratar servicios externos, de la cual, para poder dar cobertura a esa demanda ciudadana. Y sin embargo, no son capaces de decir, vamos a sentarnos, vamos a analizar el trabajo, vamos a analizar cuáles son las problemáticas, vamos a hacer unas soluciones. Es que, señores, esto se traduce en inversores, en economía, en bienestar social, y que cada vez nos lo estáis reduciendo, incluso llegando a hacer una confrontación con los técnicos, al fin y al cabo. ¿Por qué decimos los técnicos? Porque si al fin y al cabo es lo más directo que tenemos. Hay algunas personas que no tenemos acceso directo cuando esto es verdaderamente una solución política. Sí, es el interlocutor directo. ¿No? Efectivamente, al fin y al cabo son las pechas a aguantar. Claro. Es que 7 personas no pueden con toda Córdoba, es imposible. Parece que están ustedes de acuerdo en que es un problema también, entre otras cosas, de voluntad política, pero ¿cómo se resuelve? Cuando existe la voluntad política, ¿cómo se resuelve? ¿Con recursos? Buena pregunta. Para eso están ustedes aquí, lógicamente. ¿Se resuelve con recursos, los que demandaba el señor Lozano, o también con una reformulación del código administrativo, con una flexibilización? ¿Qué piensa, señor Benito? Pues yo pienso que esto sería como un conjunto de todo, es decir, mix. Lo primero que tendríamos es que decir, mire usted, ¿yo qué tiempo es el que puedo tardar en conceder una licencia? Pero mire usted, pues son 3 meses o son 2 años. De 2 años, pues 2 años sigamos como estamos. No, pero no puede ser, tenemos que acortarlo a 3. Entonces, para 3, evidente, lo que estoy diciendo Juan José, es o contrata el personal. Hombre, yo tengo entendido que en los últimos 4 años son 45 personas las que se han ido de la gerencia y se van los 3, dentro de 15 días se van, dentro de un mes, se van 3 arquitectos más, y están pocos, se van 3, ¿no? Bien. Además, entre ellos el único que es funcionario, porque además son contratos laborales. Pero bueno, independientemente de eso, que sea otra batalla que yo creo que es menos importante. Pero lo cierto es que una vez que sabe usted qué trabajo es el que hay que hacer, le quedan 2 opciones. O busco personal para que se hagan valer para supervisarlo todo, que es una, o busco recursos externos y otra posibilidad, que es acotar y dejar más sencilla la inspección que se hace. Como que, por ejemplo, entiendo que a un arquitecto, a un técnico competente, ingeniero técnico, arquitecto, que es el adecuado según la Ley de Ordenación de la Edificación, el competente para hacer un proyecto concreto, pues mire usted las 4 cosas urbanísticas, pero no se ponga usted a ver si cumple el código técnico, porque yo pongo que declaro que lo cumplo. Claro. Es que para eso usted es el profesional, que lo ha avalado con su firma. Entonces, ¿usted quiere seguir como hace hasta ahora, que me controla desde la ventilación, la CPI, el control, el cortafuegos, inclusive la estructura, que no se hace, pero la pueden comprobar? Pues se busca usted una empresa externa que se contraten, que supervisen además fielmente
y lo harán en tiempo y fecha, pero lo que sí está claro que como estamos no se puede seguir. Después otra cosa de lo que está diciendo Juan José es que los medios que tiene el ayuntamiento de verdad es que son obsoletos. Es que tenemos un ayuntamiento, yo creo que la provincia de Córdoba es el único que a nivel, tú no puedes presentar una instancia telemáticamente, tienes que ir allí, pero además con otra dificultad, espérate, que es que no la puedes llevar en papel, la tienes que llevar en un pendrive, porque ellos sí la cargan en el ordenador, porque ellos tú no puedes llevarla en papel, pero sin embargo ya dentro sí ya funciona telemáticamente y los compañeros que están allí, cuando de cosas que llevan, dicen, por favor, ¿te importa traerme si quieres que te lo haga pronto, me tienes que traer el proyecto en papel? ¿Por qué? Porque es que el medio informático los medios que tienen no son suficientes para visualizar. Es que son muy pobres. Vamos. Sí, que no se corresponden con una ciudad del sí, siglo Oscar, XXI como Oscar, por ejemplo, a mí me ha pasado un caso fehaciente, no voy a decir ni promotor ni nada, una fase que se está construyendo aquí, en el cual certifico las instalaciones de protección contra incendios de esa instalación, y al día siguiente de presentarlo en industria por el tramitador PLAN, un tramitador telemático de la Junta de Andalucía, al día siguiente inspección de una OCA que previamente, no es la OCA de aquí de Córdoba, que ha pasado previamente a dar la verificación buena, de Sevilla, al día siguiente, para verificar lo que 3 técnicos ya hemos verificado. La OCA, el instalador y yo como técnico. Oye, usted, señor, desde Sevilla aquí, viene usted a verificarme porque estoy en la caja y pasa usted por miles de instalaciones que son ilegales, que son clandestinas, y viene usted a verificar lo que tiene ya 3 técnicos con sus seguros correspondientes. Ahí es ilógico, esos medios, porque no los canaliza precisamente para verificar instalaciones que son ilegales, que son las que generadoras, estamos, de control administrativo y de económico, porque si verifica hay una instalación que está obsoleta, habrá que hacer una instalación nueva, con lo cual tendrá que contratar a unos técnicos de lo que sea. Es ilógico. Son unos recursos muy mal empleados. Antes de hacer una pequeña pausa que vamos a hacer dentro de unos minutos, no quiero dejar de subrayar también un tema, introducirlo para el debate, que el propio secretario general de Construcor ha apuntado, que es que todas esas dilaciones en los plazos suponen también un incremento presupuestario y financiero que finalmente, en el caso de la vivienda, que es yo creo un tema que debemos tratar en este debate, en el caso de la vivienda son repercutidos al ciudadano, ¿no? Y que nos preocupa, lógicamente, por el acceso a la vivienda propiamente dicho, ¿no? A más tiempo, más largo, el vecino al final lo único que pasa es que no puede acceder a esa cantidad de tiempo que se pierde y a esa cantidad de dinero que va sumándose, porque además las criaturas, como dicen, es que yo me meto en un piso y tardo años en poder habitar ese piso y cada vez más caro, va subiendo. Entonces al final lo que dicen los vecinos es que están cansados de la falta de un ayuntamiento apático, una administración apática, y que en realidad están cansados, no les ven vida, o no le ven interés, porque muchos de ellos piensan que no hay interés, ningún interés político de ningún tipo ni de ningún color. Bueno, pues ese es un mensaje que le estamos lanzando precisamente a los representantes políticos. Dirán ustedes, este es un programa electoral o preelectoral y aquí hablan muy poco los representantes políticos. Bueno, en este primer tramo, hasta el comienzo de la campaña, lo que pretendemos es justo lo contrario, que escuchen lo que los ciudadanos cordobeses tienen que decirles, en este caso representados por el señor Juan Eusebio Benito, por el señor Juan José Lozano y por la señora Lourdes Martínez. Vamos a seguir con ellos y con ustedes también, porque hemos salido a la calle a preguntarles cuáles son los principales problemas que identifican en relación con el urbanismo y la vivienda en Córdoba. Va a ser a la vuelta de una muy breve pausa.